La Comisión de Constitución del Senado comenzó a discutir el proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% de los fondos previsionales. En esa misma instancia, el ministro Ignacio Briones reiteró su rechazo al retiro de estos ahorros y aseguró que aprobarse implicará un costo fiscal superior a los 3.500 millones de dólares. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, precisamente presidente de la comisión. Senador, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Un gusto, Nicolás, saludarlo. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos, senador. Y quiero comenzar con lo que en la discusión que se dio en la Comisión de Constitución, las señales que entregó el gobierno a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también estuvo la ministra del Trabajo, pero el ministro Briones dijo la siguiente frase: aquí no hay que hablar del retiro del 10%, sino del 44%, ya que con las cifras que maneja el gobierno, me imagino que cifras también tomadas de los datos de la Superintendencia de Pensiones, en este caso, y de otro organismo, se habla de que en promedio las personas sacarían un 44% de sus ahorros previsionales, en un 10%, como está establecido. Mire, yo le pediría al ministro Briones, con mucho respeto, que no entre en una campaña del terror ni trate de confundir. Él mismo señaló en una frase bastante poco feliz en la semana que, comillas, él dice: creen que accederán a un retiro mágico. La gran mayoría tiene poco y nada en sus cuentas. Yo creo que el ministro de Hacienda de un país en medio de la crisis económica más grande del siglo, con una pandemia, lo que debería estar preocupado es de qué manera nosotros le ayudamos efectivamente a los chilenos, de Senador, qué manera nosotros le pero está equivocado en esa frase en particular, para ponerla en miles de contexto personas. también. Entonces, Está equivocado en esa cosas de frase, todas porque también maneras, es yo un creo hecho. que Las pensiones son bajas porque el ahorro, por varios motivos y también por parte del sistema que ha sido la crítica, es bajo. Es decir, uno debería, esa apreciación técnica no es para nada equivocada. Pero mire, el ministro trata de confundir. Nosotros tenemos un ministro de Hacienda que con el paso de los tiempos se ha convertido en alguien poco creíble. Fue al Parlamento a señalarnos que no habían fondos en cada una de las instancias. Y luego, mágicamente, cuando se ha aprobado este proyecto en la Cámara la semana pasada, aparece con una oferta para la clase media. Yo creo que el ministro de Hacienda, Briones, mire, lo digo con mucha claridad, yo no sé si va a pasar agosto, porque yo creo que se ha convertido en el gran problema del gobierno, porque es un ministro poco creíble. ¿Usted dice que debería renunciar, senador, Mire, o yo que no sé debería si haber un pasará cambio en el agosto, Ministerio de ¿no? Hacienda? Esas son facultades del presidente de la República, pero creo que un ministro, cuando se convierte en un estorbo para el gobierno, cuando pierde credibilidad, cuando señala que no hay fondos, cuando no ha focalizado adecuadamente los recursos para la población, y cuando tenemos a miles, a millones de personas hoy día reclamando su 10% y reclamando en definitiva que no le han llegado beneficios, algo mal habrá hecho. Entonces yo le pediría al ministro que sea un poquito más respetuoso y que se ponga del lado de la gente, de los millones de personas que están pasándolo mal, y no de parte de las empresas. Recordemos que el ministro fue director de las FP, entonces Por yo 2 le meses pediría solamente que... dejó ese cargo. Sí, pero ¿y usted le ha preguntado cómo llegó a ese puesto? No, ¿A yo no he quién conversado con responde? él ¿A de qué eso. interés responde el ministro? ¿A los de la FP o a los de la ciudadanía? Entonces seamos claros, por favor, estimado, porque yo creo que estamos en una situación muy grave, en una situación muy complicada, y hoy día existen millones de personas que necesitan, que no están llegando a final de mes, que no están llegando a pagar sus cuentas, el supermercado, el dividendo de la casa, cosas básicas. Entonces, que el ministro de Hacienda tenga la patudez de tratar de construir esta figura, que el 44%, cuando la gente a lo único que puede recurrir es eso, porque las políticas públicas de este gobierno y particularmente del ministro de Hacienda no han llegado no solo a la clase media, sino a miles de personas. Yo le pediría de qué manera se pone del lado de esta iniciativa, se perfecciona, se mejora como cualquier forma, pero se pone del lado de los ciudadanos, no de las FP. Entonces, yo insisto, perdone que sea francote, pero en este tipo de crisis la insensibilidad de ministros como el señor Briones, la insensibilidad de personeros de esa naturaleza es lo que tienen a la gente hastiada y desesperada. Quiero tomar otra figura, como usted dice, o frase del ministro de Hacienda en esta intervención en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Decía: este proyecto es un regalo al 2% más rico, y ahí hay un aspecto técnico que no es menor. Efectivamente, como el proyecto considera que el retiro de los ahorros previsionales no va a ser imponible, es decir, no se va a aplicar un gravamen, un impuesto a aquellos que llegan al tope máximo de este retiro, como está establecido actualmente en la ley, un proyecto que puede ir cambiando evidentemente.
efectivamente, si mantienen sus trabajos, si mantienen sus ingresos, van a poder retirar ese dinero y pueden hacer distinto uso de eso. Hay una voluntariedad, una libertad para hacerlo, pero no van a tener que pagar un impuesto para esto. ¿Cómo reacciona también a esa A, frase? Que uno en lo técnico, a, insisto, es bastante a, real. a ver, Nicolás, usted nuevamente está haciendo referencia simplemente a situaciones en el borde que trata de construir el ministro de Pero Hacienda. la discusión legislativa se ve en los bordes, senador, pues Sí, justamente en sí, en el sí, trámite. sí, pero vamos al fondo. Yo quiero un Vamos. proyecto que favorezca a millones de chilenos. Mire, alguien que hoy día tiene una gran cantidad de dinero, seguramente tiene otros fondos para poder disponer y nadie va a sacar 4 millones de su cuenta de cotizaciones Ujú. para ingresarlo si tiene un buen sueldo, mantiene un buen sueldo o tiene una buena situación. Pero sí, Y por seamos ejemplo, puede claros también, aprovechar y en la esto el instancia, ministro, senador, como lo estableció, sí. de hecho, la misma comisión, el senador Lagos Weber, de retirar esos dineros, el tope, y invertirlo en una APB. Pero mire, son situaciones que, mire, Caso a caso, por frescolines van a supuesto. haber siempre, frescos van a haber siempre en distintas partes que tratarán de mal utilizar una ley. Pero yo me quedo con el 99,9% de la gente que a uno lo paran en la calle. Yo estoy en Valdivia, donde me encuentro con cada mensaje que te llega: por favor, senador, hagan algo. No Ujú. estamos llegando a final de mes, no estamos llegando no vamos a poder enfrentar agosto. Entonces, si usted dice que alguien tiene un sistema que lo va a reinvertir en su APB o en otra situación, bueno, habrá que estudiarlo y se verán las alternativas. Pero Ujú. como muy bien señala el proyecto de ley, y así viene despachado y así lo aprobó la Cámara de Diputados, que dice: los fondos retirados a los cuales hace referencia la presente disposición transitoria no constituirán renta o remuneraciones para ningún efecto legal Así y en es. consecuencia serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensión. Lo que yo quiero es que en definitiva ese 10%, ese porcentaje que se tiene, pueda llegar como dinero líquido, como ayuden a paliar las necesidades inmediatas. Entonces, insisto, nuevamente Ujú. el ministro Briones, que ha tenido una poca feliz actuación en las últimas semanas, además una derrota estrepitosa en el Parlamento, incluso con sus propios diputados durante la semana pasada, no venga aquí a tratar de Senador. confundir con esto, que esto favorecer a Ujú. los ricos. Esto, si me permite, Sí, sí. Nicolás, es un proyecto que va a favorecer no a miles, a millones de personas. El proyecto que ha presentado el gobierno con el ministro Briones a la cabeza es el proyecto de clase media para favorecer más o menos unos 700.000 personas. Aquí estamos hablando de millones de personas. ¿Quiénes los van a poder utilizar? Los que lo necesiten. Si hay alguien que tiene mayores recursos, esperemos que no lo haga, sería una irresponsabilidad y buscaremos alguna fórmula que se pueda corregir. Pero asegurarle a la mayoría de los chilenos la posibilidad de retirar esto es algo que no lo van a poder detener, ni con toda la campaña del terror que hoy día se está desplegando. Sí, atendiendo al punto y también compartiéndolo de que finalmente estas y otras medidas buscan ayudar a las personas que necesitan ese dinero. Es parte de este proyecto. También el gobierno señala que su proyecto de ayuda a la clase media, aunque no guste a la oposición, va justamente a ayudar a las personas que necesitan ese dinero ahora ya, pero que obviamente tiene que pasar por Pueden ser el trámite. complementarios, O pueden complementario, que buscarse también es la fórmulas. discusión. Y ese es el punto que también quería llevarlo. Tenemos dos proyectos. Aquí la ciudadanía, y yo desde la óptica de la ciudadanía, lo que uno conversa con las personas, dice, aquí hay dos proyectos de ley. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? A mí, me han dicho personalmente, no me importa porque lo que me importa es que me ayuden y necesito el dinero para eso. Si es un proyecto u otro, aquí hay una discusión también. Algunos personeros de la oposición que dicen, gobierno, no se le ocurra retirar el proyecto si efectivamente, el proyecto de clase media, si efectivamente el de retiro de ahorros previsionales pasa a buen puerto, porque obviamente aquí uno podría buscar la complementariedad. Pero sí, en la discusión legislativa es donde los proyectos se pueden ir mejorando. Y quiero ir al siguiente punto, senador. Usted, ante la crítica que hace el ministro de Hacienda, entendiendo también al gobierno, al presidente Piñera, ¿no ve posibilidad de acuerdos, como por ejemplo se dieron en otras instancias distintas y en otros tiempos? Lo sé, poniendo el ejemplo de la reforma tributaria en el gobierno de Michelle Bachelet, donde hubo un acuerdo del gobierno, la oposición y el oficialismo para que finalmente saliera ese proyecto que fue tan bullado y saliera mejor. Mire, siempre se pueden avanzar en acuerdos y en avanzar en las mejoras, pero Ujú. nosotros hemos escuchado un gobierno que ha sido permanentemente, ha ido atrás de las iniciativas. Les señalamos desde el comienzo de esta crisis al gobierno, al ministro Briones, avance, anticipe fondos, porque esto se viene complicado.
y han ido entregando a cuentagotas los beneficios. Señalaron que esto iba a ser, recordemos, el ministro Mañalich que pasó a retiro, digamos, del ministerio. Ministro, hagamos una política permanente para enfrentar bien la pandemia. Y nos hablaban hace cuánto, hace un mes y medio, que venía un relajo, que había un comienzo de normalidad. Tenemos hoy día disparado el contagio, entonces aquí hay errores estratégicos y hay una visión, y digámoslo también, Nicolás, con todas sus letras, porque los medios de comunicación son para hacer pedagogía. Hay una visión ideológica detrás de no apoyar este proyecto, porque hay un sector mayoritario en el gobierno de proteger a las AFP, cuidarle su negocio, que no vayan a perder plata. Y esa es la visión ideológica. Esto no es un tema de si se va a transferir a cuántas Senador, pero según los expertos, no mi visión para decirlo, según los expertos, de hecho con este proyecto las AFP no pierden plata, todo lo contrario. Con la liquidación de activos que tienen que realizar van a tener más dinero para poder invertir. Yo los he visto bastante preocupados y he visto un lobby feroz de parte de ellos, y es solo ver las declaraciones de sus personeros, que son de una desesperación brutal, y claramente aquí hay una visión ideológica detrás del gobierno de proteger el sistema AFP. En paralelo, lo que sí, donde tiene que haber un acuerdo importante, es avanzar a un nuevo sistema de seguridad social. Yo creo que aquí este es el principio del fin de las AFP, digámoslo claramente. El sistema tal y cual se ha establecido como administradoras, que en definitiva lo único que hacen es captar los recursos, administrarlos y traspasar las deudas, o cuando hay utilidades a los afiliados, es algo que va absolutamente en retroceso, y ahí habrá que hacer un acuerdo. ¿Senador? Ahí habrá que avanzar a tener un sistema solidario, tripartito, que sea mucho más, que dé pensiones suficientes. Pero en el tema de el 10% ya se ha avanzado, se ha aprobado con un quórum de 3/5 en la Cámara de Diputados, y nosotros esperamos llevarlo la próxima semana, votarlo en la comisión y votarlo en sala. Entonces el gobierno nuevamente llega tarde, nuevamente no confía en la gente, y nuevamente se pone del lado de las empresas de AFP, senador, y no desde los ciudadanos. Poniendo las cartas sobre la mesa para aplicar, y le agradezco ese punto, de que los medios tenemos que tener un punto de vista también pedagógico para quienes nos ven y de información. Usted dice, aquí hay una mirada ideológica de un sector para ir en contra de este proyecto, para ayudar, para salvar el sistema de AFP. Pero cuando usted señala de que aquí se dio un paso para eliminar las AFP, también hay ideología. O sea, ideología hay de los dos lados. Pero de todas maneras, pero yo lo digo francamente, yo soy socialista, yo milito en el Partido Socialista y creo en un sistema solidario, creo en un sistema distinto. Hemos publicado en la bancada del Partido Socialista hace 3 años. O sea, la ideología no es mala en esta discusión, digamos, a su juicio, porque los dos la tienen. No, pero hay que decirla. Porque es mala la del gobierno o de la derecha, eso voy. Nicolás, el problema es cuando las AFP se esconden detrás, se camuflan detrás de la campaña del terror, que le van a bajar las pensiones, pero si las pensiones son miserables en Chile, con el 10% o sin el 10%, y por eso la credibilidad, la confianza, la legitimidad de esta industria se quebró, se rompió, no tiene vuelta atrás. Entonces es ahí donde el gobierno debiera salir también de su zona ideológica de confort y decir, avancemos a un sistema nuevo. Yo valoro mucho las palabras del diputado Desbordes, presidente de Renovación Nacional, quien declaraba hace un par de días que se equivocaron ellos hace un par de años cuando rechazaron reformas en materia previsional que había planteado la presidenta Bachelet. Me parece bien, creo que él hace un mea culpa. Y aquí durante mucho tiempo se señaló que el sistema de AFP era un sistema óptimo. El hermano del presidente de la República, José Piñera, quien inventó este sistema de AFP, señalaba que el 2020, este año, íbamos a jubilarnos con el 100% de nuestras últimas remuneraciones. ¿Qué falacia más grande? El promedio en las mujeres de un 12%, en de los hombres casi un 30% respecto de su última remuneración. Este es un sistema absolutamente fracasado, y que hoy día, a propósito de una pandemia, a propósito de una crisis social, queda en evidencia. Y ahí la ciudadanía obviamente pide, exige la posibilidad de retirar su 10%. Entonces, el gobierno está en una tremenda contradicción, y que no me cabe duda que ni siquiera sus propios parlamentarios lo van a respaldar, porque es cosa de recorrerlas en la calle. Esto no es un clave izquierda o derecha. La ciudadanía está pidiendo, por un estado de necesidad económica, social, el poder contar con estos recursos, porque las políticas de focalización por parte del gobierno, con sus distintas políticas de las cajas, del bono COVID, del bono clase media, no son creíbles. Y ahí vuelvo y reitero la falta de credibilidad del ministro Briones a la hora de sostener su postura.
Senador Durresti, le hago dos preguntas, aprovechando el tiempo que nos queda y agradeciendo, por supuesto, esta conversación con Canal 24 Horas. El senador Lagos Weber, en su instancia en esta Comisión de Constitución, señaló que va a presentar una indicación que a mí no me quedó muy claro, entonces también su visión al respecto. Uno entendería que para restringir el número de beneficiarios, de hecho fue bien visto en este punto por la ministra del Trabajo y Previsión Social, por lo que estábamos comentando, o por el tema de aquellos ahorros previsionales que son imponibles o no. Eso hay que ver también la indicación que presente el senador Lagos Weber. Y la segunda pregunta, usted ya lo decía como presidente de la instancia, se estaría votando ya la próxima semana, hasta total despacho, si no me equivoco el día martes, ¿no? El Mire, lunes, perdón. desconozco lo que ha planteado el senador Lagos Weber porque no he visto ninguna intervención de él o alguna iniciativa. El día lunes se presentarán las indicaciones y las veremos en su mérito. Lo importante es que nosotros hemos establecido lo que se señala en este artículo, que estos fondos no están sujetos a descuento o a otras comisiones, pero esperemos lo que presenta el senador Lagos Weber. Y en relación al plazo de discusión, el lunes en la mañana se escucharán a más expertos que han propuesto los distintos parlamentarios de la comisión en la mañana. En la tarde recibiremos las indicaciones, se votará hasta total despacho. Senador, eso quiere decir que le hago la pregunta ahí, perdón. ¿Son expertos constitucionalistas o técnicos del sistema previsional? Que fue un poco lo que también se dio en la Comisión de Constitución en la Cámara. De los dos rubros. De los dos ámbitos, digamos. Claro, tanto del rubro constitucional, de profesores de Derecho Constitucional, incluso también de economistas, e incluso se ha planteado el superintendente de pensiones, que no hay ningún problema. La idea es escuchar a cada uno de ellos y en la tarde, con las indicaciones ya presentadas, proceder a su votación y despacharlo. Una vez despachado, se va a la sala, que será el martes o el miércoles, al parecer sería el día miércoles, donde se vota en sala con los 43 senadores presentes y esperamos alcanzar ahí el quórum de 26 votos para que esto se convierta en ley y se pueda pagar en el plazo que establece la propia ley. Esta es una indicación, es un artículo que es autoejecutable. En definitiva, en el propio articulado de esta norma transitoria se establece la fórmula de pago. Bien, sigue el debate, por supuesto vamos a estar conversando más adelante de este proyecto. Senador Alfonso Durresti, nuevamente gracias por estos minutos y que tenga una excelente tarde. Hasta luego. No, para ustedes un gran abrazo, qué bueno el debate y aquí van a ver qué parlamentarios están con la industria de la AFP o están con la ciudadanía. Esperamos la votación el lunes. Bien, muchísimas gracias, que esté muy bien. Un abrazo.